y en alguna medida el apoyo del MPP a la precandidatura. Pero me gustaría, Cairo, buen día, arrancar un poco por el Congreso, arrancar por atrás. Lo de Orsi es la noticia de cabeza hoy, pero arrancar un poco por atrás este Congreso número 11 del MPP. ¿Qué se planteaba como desafío y qué dirías tú que es lo principal de lo tratado en estas horas previas al apoyo a Orsi? Buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Un saludo para ti y para los oyentes. En realidad este congreso empezó hace mucho tiempo, en septiembre, donde de alguna manera estuvimos haciendo distintos talleres con gente que es o no del Frente Amplio, hablando de temas como la religiosidad, como la economía, es decir, intentamos escuchar voces que quizás no compartan todo lo que piensa el Frente Amplio e inclusive el MPP, pero que también nos permite entender la realidad y las distintas miradas, ¿verdad? Sí, agrandar la cabeza. Exactamente. Abrir la cabeza y escuchar otras voces que muchas veces hay cosas que dicen que son muy interesantes y que pueden poner en cuestión cosas que para vos eran determinantes. Y bien, así comenzó el Congreso y nosotros finalizamos ahora este sábado y domingo, diríamos, con el documento que discutimos todos los congresales, más de casi 1.300 congresales de todo el país, para marcar un poco la estrategia que vamos a tener de aquí al 2024 a mediano y largo plazo para comenzar a construir el camino de la victoria que para nosotros es el de la esperanza. ¿Qué destacás tú? ¿Qué destacás, Cecilia, como lo importante o lo relevante o lo novedoso de ese documento que se votó y de esas ideas fuerza que fueron recolectando en todo ese tiempo? Mira, las ideas fuerzas primero es que no tenemos todas las cartas nosotros, hay muchas otras personas que piensan otras cosas, pero que en algunas cosas estamos de acuerdo. Y quizás en esto del camino de la victoria tenemos que pensar en hacer síntesis con otros que nos permitan en definitiva construir una idea que capaz que no es solo la mía, pero seguramente sea la de muchísima más gente. Y a su vez otra de las cosas que para mí son fundamentales, el rol de la militancia, cuánto de importante tiene el compromiso con las causas de la gente, cuánto de servidor público somos cada uno de los militantes, cuánto significa eso de esfuerzo, pero también cuánto significa eso de ética, austeridad, de trabajo, de entender que el otro puede pensar distinto, pero también podemos hacer cosas juntos. Es decir, de alguna manera volver a la mística de que no todos somos iguales, porque eso es cierto, pero sí todos tenemos algo para aportar. Y lo importante es que todos esos aportes logren una síntesis mejor del Uruguay, porque si hay algo que nos preocupa son estas situaciones de violencia en los distintos ámbitos, de a veces no sentir el dolor del otro como propio, y como nos preocupa, porque el Uruguay ha sido un país heterogéneo, donde el médico como la empleada doméstica vivíamos en el mismo barrio, nos entendíamos como vecinos y hasta nuestros hijos jugaban juntos. Esa sociedad me parece que es la que en definitiva estamos perdiendo, y nos parece que hay que volver a reconstruir ese sentido de que la sociedad no es uno, sino somos todos, y que todos juntos podemos hacerla mejor. Hablabas de estrategia. ¿Qué cosas hay que cambiar para esta campaña, quizás que no se atendieron en la pasada, en cuanto a abrirle la puerta y salir al interior del país? Bueno, justamente es lo que yo te decía, no hay un interior, hay muchos interiores, ¿no? Hay compañeros que viven en los distintos interiores. Escuchar qué cosas son importantes para cada uno de ellos es también cumplir que todos, de alguna manera, tengamos una respuesta del país, del Uruguay y del Estado. Entonces, esas distintas miradas de los distintos problemas que tienen, nosotros creemos que una descentralización en serio, una de esas que, en definitiva, le dé los recursos a los departamentos y que no dependan de los recursos que le pueda dar el presupuesto nacional, que sean asignados a cada uno de ellos, nos parece que sería una forma de realmente pensar en ese interior, que es el que en definitiva nos da a este país en la economía y en el resto los caminos del crecimiento, porque tampoco hay que desconocer
el interior es muy importante para que el resto del área metropolitana y de las ciudades grandes del Uruguay tengan un futuro, ¿verdad? Y hablando del interior, es una de las críticas más importantes que ha recibido el Frente Amplio con esas giras que han hecho el Frente Amplio Escucha, es decir, lo que los gobiernos del Frente Amplio de alguna manera no han tenido ese diálogo y en la campaña tampoco se vio, más allá de los que han hecho, quizá la forma de comunicar también es otro de los debe. Orsi es la figura más amplia, la figura que atrae votantes más allá del Frente Amplio y sobre todo llega al interior del país, donde está claro en los números, la mayoría no ha votado al Frente Amplio. Sí, justamente porque escuchamos lo que nos decía el interior, pero también en el área metropolitana. No hay que creer que al Frente Amplio solo nos dijeron que no nos entendieron, no vieron cosas que hicimos que estaban mal o que creían que iban por otro camino, solo en el interior, también en el área metropolitana. Es decir, el volver a las raíces de caminar, de conversar, de escuchar, de trabajar, de construir con el otro y no para el otro, me parece que es una de las enseñanzas que nos dejó Fate Escucha. Y Orsi, para nosotros, es justamente el compañero que permite tener una mirada amplia en ese sentido, porque en realidad es del interior. Es decir, él vivía en un pueblito de Canelones. Canelones tiene esa particularidad de tener ciudad y campo, y es casi un Uruguay chiquito, que permite también entender las miradas de los distintos actores. Cecilia, compartís lo que dijo la ex vicepresidenta, en el sentido que ya en el 2019 Orsi era el mejor candidato. Sí, comparto. El hecho es que él había hecho un compromiso para terminar su intendencia y cumplir los sueños de Canelones, que era con el que él estaba sumamente atado, y por eso pidió más tiempo, necesitaba más tiempo también para formarse, porque ser presidente no es cualquier cosa, ¿verdad? Uno necesita elementos que van más allá solo de la intendencia, sino mucho más macro, y bueno, y en eso ha trabajado todos estos 5 años, y creo que tenemos, en definitiva, un hombre muchísimo más preparado para esta campaña. Fernando Pereira ya dijo que está seguro de que el Frente Amplio va a ganar las próximas elecciones. ¿Desde el MPP se tiene esa seguridad con Orsi a la cabeza? Mirá, nosotros creemos que tenemos todas las herramientas para ganar en el 2024, sin duda. Ahora, vamos a ganar si trabajamos, y trabajamos mucho. Así que nunca nada es ganado. Siempre hay que ponerle mucha pasión, mucho trabajo. Y en eso estamos. Creemos que Orsi es el que puede, además del Frente Amplio, tener un alero un poco más amplio que permita que otros voten a la persona, y eso darnos la posibilidad de ganar el gobierno. ¿Cómo se sigue ahora, Cecilia? Porque se insiste mucho en un programa primero, un candidato después. Está también el apoyo a Carolina Cose de parte de otros sectores, el Partido Comunista y otros. ¿Cómo se recompone todo eso hacia adentro del frente? No, nosotros, capaz que para la gente, cuando lo ve, cree que hay problemas, pero no hay ninguno. En realidad nosotros todavía... No, yo no dije problemas, digo cómo se recompone, porque a veces... a veces eso genera ripideces, me decís vos, o alguno... Sí, a ver, ripideces, ¿cómo lo lee la opinión pública los periodistas, ¿no? Comentario del Pacha claro. Sánchez sobre el recital Acá Estamos, del Calle, se puede interpretar como que hay algunos cablecitos que hacen chispa. No, en el Frente Amplio, como nosotros somos unidad en la diversidad, lo que significa que no todo lo que dice, inclusive Orsi puede o no estar de acuerdo, ¿verdad? Y eso pasa en los distintos ámbitos. Pero lo cierto es que vamos a ver cuántos candidatos se presentan, todavía no sabemos cuántos van a ser. Todos los que se presenten van a ir a una elección interna, que la gente lo que va a votar es su candidato a presidente, y a partir de ahí el que saca primero será primero, y ya está. Y seguimos adelante, porque lo más importante es el 2024. Eso la tenemos más que clara. El mensaje: no me la compliques, se vota y chau. Votamos con los candidatos que estén, porque hay varios nombres en la vuelta, no solo Carolina, que también está. Andrés, sí. Andrés, está también Mario, hay nombres que todavía no están confirmados, pero que se escuchan, ¿verdad? Bueno,
los candidatos se resuelven en un congreso donde vamos a votar el programa, que en eso estamos trabajando en el Frente Amplio, y después votar los candidatos. Eso nos lleva a una elección en junio. La gente votará qué candidato a presidente le parece mejor y a partir de ahí se definirá cuál es el candidato del Frente Amplio y en unidad saldremos a militar la victoria. Cairo, ¿cómo está viendo el MPP la situación de Charles Carrera? Hay una comisión investigadora, sigue apareciendo información, están declarando los peritos, el Frente Amplio no se presenta a la comisión, pero es como un goteo cada vez que se reúne la comisión con críticas a lo que fue la gestión de Carrera, a alguien que integra el MPP. ¿Cuál es la estrategia del MPP ante este asunto? Mire, nosotros creemos que esto que está pasando está directamente ligado a la denuncia penal de Castonati. Y además directamente ligado a Steciano, ¿verdad? Y sus mensajes de que había que investigar a determinados senadores que justo son los que presentaron la denuncia. Hay un intento de ensuciar la figura de Charles Carrera, hay una comisión investigadora para eso, para mantenerlo en estado público, que se siga hablando del mismo tema. Nosotros estamos convencidos que no hubo irregularidades, que la justicia es la única que lo puede definir y estamos esperando que la justicia lo defina. Del momento que las cosas están en la justicia, una investigadora en el Parlamento no tiene sentido. Es solamente circo político. Y el tema del MPP, la posición con la reforma de la seguridad social, todavía están vueltas el tema de Cabildo Abierto. ¿Ustedes tienen contacto con Cabildo Abierto, con los diputados, para realmente ver qué temas se pueden cambiar o no del proyecto original, que el gobierno dice que no se puede tocar mucho, pero desde Cabildo se han planteado cambios? El Frente Amplio también tiene la posibilidad de hacer cambios. ¿Hay ese tipo de reuniones o de vínculos con Cabildo o solamente van a la comisión y allí cada uno da su posición? No, hay reuniones con todos, con el Partido Nacional, con el Partido Colorado y por supuesto con Cabildo, con el Partido Independiente, vamos discutiendo las diferencias. Claro, pero si Cabildo no vota, no sale. Si Cabildo no vota, no sale. Los demás dijeron que la van a votar. Exactamente. Cabildo hoy está en una posición donde determinadas cosas no está dispuesto a acompañar. Veremos en el transcurso del tiempo que pasa. Nosotros vamos a tener una sesión extraordinaria el 29, que seguramente vote la prórroga de la Comisión de Seguridad Social porque no hay acuerdo. Entonces, pero no porque nosotros hayamos planteado la prórroga, sino que la está pidiendo Cabildo. Bueno, veremos si el 29 votamos esa prórroga, el tema de seguridad social seguirá funcionando en la comisión y dependerá del gobierno si llegan a acuerdo o no. Nosotros claramente no vamos a votar en general esta reforma de la seguridad social. Ahora, ¿qué va a hacer Cabildo después? Bueno, esa es una discusión que están teniendo la coalición. Y Fernando Pereira dijo que algunos artículos, si gana el Frente Amplio, se podrían derogar. Sí. ¿Por dónde vendría esa derogación? ¿Qué artículos? Bueno, todavía no lo hemos estado discutiendo, pero hay uno que nos parece que es muy importante, que es que vas a trabajar más y vas a ganar menos. Nos parece que eso y pega especialmente a los trabajadores. Esto es algo que hay que rever. Y además los números no son iguales, es decir, algunos presenta el Ejecutivo, que después no son esos números, no son los mismos que presentan otros, entonces ni siquiera sabemos cuál es la realidad de cuánto vas a cobrar cuando hayas trabajado hasta los 65. Entonces, bueno, si realmente, el Boca decía, si realmente vamos a ganar lo mismo, que permitan a la gente tener las dos liquidaciones y que pueda resolver. Y eso no está en el tapete, así que nosotros veremos después cuáles son las cosas que debemos derogar, pero no vamos a hacer nosotros solos. Será con diálogo social, invitando a todos, conversando, como debería haber sido esta reforma, que no fue. Porque todas las organizaciones sociales, y cuando digo todas, hablo de los sindicatos, los escribanos, hasta un solo Uruguay están en contra de esta reforma de la seguridad social. Así que no somos los únicos. Bien. Cecilia Cairo, se nos fue el tiempo, diputada del Frente Amplio de MPP. Gracias por este tiempo. No, por favor, gracias a ustedes y un abrazo a todos. Muchas gracias. 970 Noticias.
970universal.com. Somos el portal web que tenés que consultar para saber las noticias más importantes de Uruguay y el mundo. Porque el portal de 970 Universal es periodismo, análisis e información de calidad. Todas las entrevistas, las columnas de nuestros especialistas, con una actualización constante de la información más relevante del ámbito nacional e internacional. 970universal.com. Nos comprometemos a mantenerte informado hoy más que nunca. Buenos días, compañeros. ¿Cómo están? Agustín Borges es la voz que estamos escuchando. ¿Por qué? Porque, bueno, lo que pasó el viernes, que se vino gestando de antes también, comenzaron las clases y el viernes se explotó algo así como un día de furia en algunos liceos, capital interior. Hay hechos que, si bien no lo vinculan directamente con esas líos entre liciales, hay un joven se quitó la vida, que en alguna medida está inmerso en este proceso de violencia. El propio ministro de Educación y Cultura ha dicho que es un tema que viene creciendo en Uruguay, que es notoriamente que viene creciendo, pero lo que se vivió el viernes con sucesos anteriores fue literalmente un día de furia. Montevideo y algunos lugares del interior como Soriano, Fraiventos, la Escuela Agraria, el Liceo 4 de Mercedes, también en Sarandí Grande, en Florida. O sea, hubo realmente un día que nos dejó a todos como... ¿Las autoridades se han planteado algo? Hoy hablamos de violencia en centros educativos, pero hace unos días también hablábamos de violencia en boliches, violencia en la noche, y todo en el mismo marco que es en la juventud. Y en el fútbol. Y en el fútbol. Podríamos agregarlo. ¿Qué es lo que está pasando? Realmente esta situación preocupa a las autoridades de la educación porque esta vez se generaron varios incidentes en centros educativos que finalizaron hasta con incautación de armas falsas, amenazas de tiroteos, picanas eléctricas, cortes carcelarios, información de que mensajes que se filtraron de hasta que no haya un muerto no vamos a parar, situaciones complicadas en los liceos, amenazas, me miras mal, barras contra barras, y hay un problema también que es bastante frecuente en la educación, en las jóvenes, no sé si en estos casos puntuales, pero sino también el tema de la presencia de drogas en los jóvenes, que realmente también preocupa y está dando de qué hablar, no solo en el ámbito de la noche, cuando hay bailes, donde también la violencia se vive muy frecuentemente, y ahora parece que se trasladan los conflictos a los centros educativos, porque no estamos hablando de un hecho aislado. Estamos hablando de varios hechos, y no solo en Montevideo, sino también en el interior del país. Lo que sorprendió, y lo que un poco el ministro de Educación y Cultura, y creo que las autoridades de ANEP y secundaria están un poco sorprendidos, es que sucedió en varios lugares al mismo tiempo, el mismo día. Parece ser, casi podría catalogarse como una azonada que evidentemente no se calculó ni se previó, pero muestra algo. Algo nos está diciendo, algo nos está en alguna medida interpelando, ¿no? Tú decís, ¿tú qué edad tenés? 23. Bueno, tú no sos un señor anciano, tú hablas de los jóvenes, saliste del liceo hace un ratito. ¿Cómo era? Porque la pregunta es, ¿qué cambió en aquellos liceos que yo fui a buscar a mis hijos a los liceos hace un tiempito nomás, y no era tan así? Se ha complicado en los últimos años. Hay una violencia que ha ido increyendo, a lo que se suman las drogas. Me parece muy bueno el aporte que tú haces, porque ayer decían todos por medio por abajo que en todos esos casos había drogas atrás. Lo que hace generar un estado de ánimo distinto, ¿no? Pero hubo un hecho en el Liceo 4 de Mercedes. Un jovencito llevó varias facas, como se le llama en el interior, para defenderse de un bullying que se le promovía en el liceo, ¿no? En la Escuela Agraria de Fraiventos hubo también una denuncia sobre el caso de que los mayores atacaban a los menores, haciéndole bullying también. Otra de las cosas que suceden en estos ámbitos. Y también hubo algo con una chiquita, finalmente terminó internada en Sarandí Grande, en Florida, atacada por una compañerita de clase, en este caso 2 niñas. Una ataca a la otra, terminó internada en un sanatorio. Todo fue el viernes. Entonces la pregunta es un poco si las autoridades van a hacer algo. ¿Logramos hablar con alguien de las autoridades para saber qué podría pasar hoy y qué consecuencias podría tener?
Nos comunicamos hace unos minutos con el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira. Nos comunicó que se va a estar reuniendo en las próximas horas, en los próximos días, con las autoridades de la ANEP para seguir estos casos. No solo el caso de que terminó con el suicidio de un adolescente, sino también con los hechos de violencia que se registraron en todos los centros educativos del país.